¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? En esta ocasión nos acompaña Rafael Terradas Bultó, que viene con su nueva novela, la quinta ya, y una muy especial, al menos por el nombre, La Protegida. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal, Ismael? Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y la primera pregunta es la obligada. ¿Qué nos vamos a encontrar en todas estas páginas de La Protegida? Bueno, mira, La Protegida de entrada te lleva en un viaje a un sistema de fábrica que ya no existe, que eran las colonias fabriles, ¿no? A mediados del siglo XIX, en 1850, se empezaron a organizar colonias fabriles, que eran colonias en las que estaba la fábrica, pero además las casas, las tiendas, la iglesia, el teatro, todo alrededor de una estructura empresarial que se hizo para que los trabajadores estuvieran muy controlados y por otro lado también contentos. Por hacer una analogía, porque quizá este modelo lo vemos más en torno a un monasterio, que surge un monasterio y alrededor de él se construye un pueblo. Esto igual, pero sobre una fábrica, pero claro, el dueño es el amo. Efectivamente, o sea, las colonias fabriles, aunque las colonias textiles sobre todo, aunque ya no están en marcha, siguen existiendo como edificios, lugares. como lugares. Y si vas lo entenderás perfecto. Están arriba lo que se llamaba la casa del amo, que era la casa del propietario de la colonia, a la misma altura la iglesia, o sea, los dos grandes poderes de la colonia, en medio las casas de los trabajadores y un poco más abajo la fábrica. Y entonces los trabajadores estaban en un lugar que estaba amurallado, en el que les decían a qué hora tenían que levantarse, a qué hora tenían que irse a dormir, los días que tenían de fiesta, etc. Y se creaba una relación de paternalismo entre el amo, que así le llamaban, y los trabajadores. El amo era el que abastecía de todo. Y esto no te creas que era una cosa muy, muy extraña. En la cuenca del Llobregat y en la cuenca del Ter hubo 77 colonias textiles de este tipo, con este formato exacto. ¿Y cómo nació la idea de La Protegida? Bueno, pues mira, nace porque yo provengo de una familia que por lado tanto paterno como materno son familias textiles y me doy cuenta, hablando un día con una serie de amigos, que esta industria, que sobre todo en Barcelona, pero en el resto de España también mucho, pero en Barcelona especialmente, fue muy potente, nadie la conocía bien, ¿no? Y sobre todo el tema de las colonias textiles era una cosa que nadie sabía lo que era. Entonces pensé, pues mira, es una manera muy buena, es un lugar muy bueno al que llevar a mis lectores, ¿no? Al que se suceda una trama dentro de un entorno nuevo, desconocido y tan sorprendente hoy en día, pues yo creo que puede ser muy divertido para el lector y creo que lo está siendo. Sí, y además conjugas muy bien la parte de rural, por así decirlo, de la colonia textil, pero con la Barcelona burguesa, que está enfrentada a la vieja burguesía con la nueva burguesía emergente en estos prolegómenos en este final del siglo XIX. Sí, o sea, Barcelona en esta época hay una explosión de riqueza de la burguesía, ¿no? Entonces nacen grandes nuevos ricos que además, para sorpresa de los antiguos, de la aristocracia y tal, se vanaglorian de esta nueva riqueza, ¿no? Tú piensas que el escudo de los Güell, ¿no? los mecenas de Gaudí, era ayer pastor, hoy señor, ¿no? Ellos mismos lo decían, ¿no? Decían, no, yo me he enriquecido, esto lo he hecho yo, ¿no? Y entonces es una Barcelona que crece muy rápido, es la Barcelona del ensanche, la Barcelona, pues eso, de Gaudí, del modernismo, crece muy rápido y recibe oleadas de inmigrantes que vienen a trabajar a estas fábricas, pero la ciudad no está preparada para recibirles. Entonces es un choque muy importante social, porque por un lado tienes una riqueza extrema y por otro lado gente que llega a estas fábricas a trabajar en barriadas, viven en barriadas pero ven la riqueza muy cerca, ¿no? Entonces se crea ahí un conflicto social muy importante. Entonces es una época de mucho cambio, pero que literariamente es muy potente, porque pasan muchas cosas. También esos piques entre las distintas empresas que vamos a leer en tu novela, en La Protegida, ¿se daban también en la Cataluña del 19? Esto de nosotros no estamos del todo bien, pero nuestros vecinos están peor. Bueno, sí, o sea, la competencia entre los empresarios es una cosa que siempre ha existido, que yo creo que siempre existirá, pero además en ese momento era un pique cordial, si quieres, porque muchas de estas familias o eran familia entre ellos
o eran muy amigos o compartían los mismos eventos sociales, ¿no? El Liceo de Barcelona era el templo de la burguesía y cada uno tenía su palco, entonces tenías a tu competencia en el de al lado, ¿no? Y entonces, por un lado, a lo mejor te querías hacer muy amigo, pero por otro lado querías sacarle un poco de información, oye, que este se ha ido a París, que estará mirando en París, tiene alguien en París que le compra, ¿por qué no me compra a mí? ¿No? Entonces hay como una competencia cordial, pero competencia sin duda, claro. Y nosotros hoy lo llamamos fake news, esas informaciones, esos bulos, esas paparruchas que están creadas para malmeter, para hacer daño. En tu novela también lo vamos a encontrar. Claro, mi novela tiene las colonias textiles, tenéis que pensar que son microcosmos separados el uno del otro, ¿no? El sentido de la colonia textil era ese, ¿no? Controlar a todo el mundo y que nadie se enterase muy bien si de repente la fábrica de al lado tenía una huelga, pues que tú no te enterases si te pusieses en huelga también, ¿no? Y entonces en este libro se da una situación en la que quieren boicotear la fábrica y expanden una noticia falsa. Pero como los trabajadores de este microcosmos están encerrados en su sitio y no tienen manera de comprobarlo en ningún otro sitio, se la creen. Entonces, lo que por un lado es una ventaja para el empresario, que es tengo a todo el mundo controlado y todo el mundo tengo aislado aquí, por otro lado es una desventaja, porque tampoco pueden comprobar si lo que les dicen es verdad o es mentira, ¿no? Entonces ni tienen los medios para poder acercarse a verlo con sus propios ojos. Exacto, piensa que en las colonias textiles trabajaba sobre todo gente que habían cogido del campo. Entonces era gente que normalmente era analfabeta, no sabían leer, no sabían escribir. En las colonias empezaron a leer y escribir porque había colegio, había de todo en las colonias, era una pequeña ciudad. Pero claro, no leían el periódico, por ejemplo, porque es que no sabían leer. Eran las colonias cuando empezaron a llegar la gente del campo y llegaron unas casas nuevas que de repente tenían cuarto de baño, los empresarios encontraron que muchos de los trabajadores se lavaban la cara en el retrete. No sabían para lo que era, nunca lo habían visto, ¿no? Y cosas como estas, muchísimas. Entonces siempre digo, por un lado, es un pequeño gran hermano con el ojo del empresario que todo lo ve, pero por otro lado, para una persona que vivía en el campo, un campo muy empobrecido, a merced del clima, a merced de las cosechas, de repente llegar a un sitio... Era una gran oportunidad. Totalmente. Piensa una cosa, que nosotros ahora, para pagar nuestra casa, estamos años, ¿no? Y para pagar el alquiler del mes, pues se nos va la mitad del sueldo. En las colonias, lo único que tenías que pagar era la casa. Y lo pagabas con lo que ganabas. Pero con una semana de sueldo de uno de tus hijos, ya se pagaba todo el mes. Y todo el resto era para ti. Para comida, para... La primera sucursal de Caja Manresa, fuera de Manresa, fue en una colonia textil. Porque es que los trabajadores ahorraban. Entonces tenían que guardar el dinero en algún sitio. Aparte de estos datos que nos estás dando, algunos los encontramos en la novela, otros los estamos descubriendo ahora mismo en esta entrevista. En este proceso de investigación, de documentación, ¿qué ha sido lo que más te conmovió, te sorprendió a la hora de investigar y conocer en estas colonias textiles? Pues mira, la aproximación a la colonia textil, yo creo, de todo el mundo de mi edad y de esta época, es una aproximación un poco sesgada pensando aquí les explotaban, ¿no? Y cuando te empiezan a explicar y entiendes cómo estaba el mundo en ese momento, te das cuenta que aunque te obligasen a irte a dormir a una hora y levantarte a otra hora y trabajases 12 horas al día y los niños trabajaran, era una situación muchísimo mejor que la situación que había en otros lugares, ¿no? El tema del trabajo infantil, por ejemplo, el trabajo infantil se regula por primera vez, hay una primera ley para regularla, en 1873. Pero lo que dice esa ley es que que los niños solo pueden trabajar a partir de los 10 años. Entonces imagínate un niño de 10 años trabajando en una fábrica, ¿no? Pero es que antes trabajaban mucho antes, ¿no? Entonces ya fue como una gran cosa, que oye, pues mira, ahora ya los menores de 10 años que no trabajen en fábricas. Sí, es algo que también vamos a leer en este libro. Algunos empresarios estaban a favor o resignados a cumplir esta ley y otros tratando de saltársela porque... Claro, o sea, piensa que es que además en ese momento la burguesía tenía muchísimo poder, ¿no? Muchísimo poder en el gobierno de Madrid, muchísimo poder en los gobiernos locales. Todos los alcaldes de Barcelona eran burgueses, todos, ¿no? Y todos los ministros lo eran también. Entonces, hacían un poco lo que querían. Entonces, pues por ejemplo, en esta ley que les dije, a partir de los 10 años ya pueden trabajar, pero de los 10 a los 13 años solamente pueden trabajar 5 horas al día. Pues ellos mismos ahora reconocen que todo el mundo se lo saltó, porque estaban en unas colonias apartadas y, oye, que están entrando por la puerta, pues nada, sacar a los niños de la fábrica y ya está, ¿sabes? Mañana ya no estarán. Y además sé cuándo va a venir el inspector, si tiene que haber 100 inspectores voy a poner 5.
Y si te preguntan, tú di que acabas de llegar. Efectivamente. Porque si no sabes lo que va a pasar. Claro, porque además en las colonias, para que te dejasen estar, para que te diesen una casa, tenías que ser 3 miembros de la familia, ¿no? Entonces normalmente era padre, madre, y entonces un hijo tenía que trabajar. Normalmente tenían más de un hijo para que si alguien se ponía enfermo, otro hijo pudiera trabajar y entonces tuvieras siempre a 3 personas de la familia trabajando. Si de repente te quedabas tú solo, te echaban de la colonia. Ya te quitaban la casa, porque querían familias, ¿no? Entonces es un mundo muy, muy curioso. Vamos a dejar un poquito del lado este funcionamiento de las colonias, que es muy interesante y que hemos descubierto gracias a tu libro. Pero claro, la protegida es la protagonista, es Sara Alcover, que tiene además un don o una particularidad muy especial en su mirada. Sí, es una cosa que explico al final del libro, porque la gente se piensa que es un superpoder. En realidad no es un superpoder, es una cosa que pasa y de hecho les pasa a bastantes mujeres. No muchísimas, pero no es una cosa extrañísima en las mujeres. O sea, tú ves los colores a través de 3 conos, se llaman, ¿no? 3 células que reciben el color. La gente que tiene tetracromatismo tiene 4 células que reciben color. Entonces ven muchos más matices que el resto de la gente, ven muchos más colores. Por hacer una analogía que quizás nos suene más, ese oído absoluto de esas personas que identifican rápidamente y perfectamente todo tipo de nota musical, pero llevado al color. Efectivamente. Entonces Sara es una chica que empieza a trabajar en la colonia con ánimo de venganza, ¿no? Su padre ha sido un líder sindical al que han matado, y ella tiene claro que su enemigo es la empresaria de esta colonia. Entonces ella entra a esta colonia a trabajar porque está convencida de que a medida que se vaya acercando a esta empresaria podrá acabar con ella. No tiene claro lo que le va a hacer, pero quiere acercarse a ella, ¿no? De momento. Lo que pasa es que se le cruza por el camino 2 cosas tremendas. Y una es que le encanta su trabajo, es buenísima para su trabajo, tiene tetracromatismo, ella está diseñando telas y entonces ve todos los colores mejor que nadie. Y luego, por otro lado, entra el amor, ¿no? Se empieza a enamorar de una persona de dentro de la colonia. Y entonces es como la vida te va cambiando tu plan, ¿no? Y tú decías, quiero ir para ahí, pero me está llevando para ahí, ¿qué está pasando? Es lo que en el género de la novela romántica más pura y dura, lo que se llama el enemies to lovers. Es decir, para ella, el hijo el heredero de los Bofarull, es un potencial enemigo, pero al final acaba mandando el corazón. Sí, y ella misma se asombra de los prejuicios que tiene, ¿no? Le trata a él de manera muy prejuiciosa todo el rato. Y él se enfada con ella. Le dice, oye, si yo fuera otra persona, a mí no me tratarías así. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué piensas todo esto malo de mí si todavía no te he demostrado una cosa ni un sentido ni la otra, ¿no? Pero bueno, pero es que es lo que decimos, es la vida, ¿no? Y sobre todo luego también tiene un problema ella, que su gran enemiga es una mujer con talento. Y ella es otra mujer con talento. Y entonces, en el fondo, se siente un poco identificada en su némesis, ¿no? Dice, sí, la odio, pero qué bien lo hace, pero qué bien lleva esto, qué bien lo ha hecho, qué fuerza tiene, nadie puede con ella, ¿no? Porque en la colonia pasan muchas cosas. ¿Y viceversa también ocurría? Un poco. No me cae bien, pero la necesito. Claro, o sea, ella hay un momento dado en el que ya se ven las caras, no estoy haciendo ningún spoiler, pero se reconocen como enemigas un poco, porque la jefa dice, Lourdes, dice, esta chica me mira raro, me mira de una manera diferente, todo el mundo me mira con ojos dóciles, y esta chica no, pero esta chica es necesaria, esta chica tiene un talento que no tiene nadie. Entonces esta chica la quiero en mi empresa y sé que no le caigo bien, pero es que no se puede ir a ningún otro sitio, esta chica tiene que estar aquí, ¿no? Y no la quiero en mi familia, pero sí como empleada. Sí, ella hace toda una serie de tejemanejes para conseguir esto, ¿no? Para conseguir que ella no tenga nada que ver con su familia, pero que tenga todo que ver con su empresa, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque se siente identificada. Lourdes Bofarull, que es la madre, la matriarca de esta empresa textil y que llega un poco de rebote de refilón porque su hijo todavía es joven, queda viuda y su cuñada está a otras cosas. ¿Cómo has plasmado esta fuerte figura femenina de poder en un mundo dominado en aquel entonces por los hombres? Mira, en la industria textil los puestos de mando siempre eran para hombres, pero en cambio los trabajadores eran casi siempre trabajadoras. Era el 80% de la masa de trabajo eran mujeres. Decían que tenían las manos más finas y movían mejor los hilos, ¿no? También eran más baratas. Pero el caso de Lourdes, ella
ha heredado una fábrica que todavía no le puede pasar a su hijo. Y esto es una situación que mi familia se dio. El padre y el hermano de mi bisabuela se murieron a la vez, y entonces a mi bisabuela le tocó llevar la fábrica durante un tiempo. Luego ya, cuando otro de sus hermanos ya fue mayor, lo llevó él. Pero entonces lo que pasaba normalmente era que las mujeres se ocupaban de toda la parte social, que era mucha, ¿no? La iglesia, el convento, la guardería, la escuela, el teatro, todas las fiestas, toda la ropa, las cenas, etcétera, los regalos, ¿no? Y los hombres llevan más los números. En el caso de Lourdes, ella lo lleva todo, porque además no tiene ayuda. Nadie le ayuda, ¿no? Ella tiene toda gente alrededor que lo que quiere es que le dé dinero para una obra benéfica, que le des dinero para una iglesia más grande. Oye, dame dinero para esto. Y dice, y ella, pero aquí, primero tenemos que ganar el dinero. Sí, luego ya... ella es la parte empresarial, presidencial, y tenemos a Carmen, que podemos decir que es un poco la de marketing. Efectivamente. Y además... Y siempre digo que me dicen, oye, qué buena es esta y qué mala es esta. Y digo, bueno, las notas a final de curso, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo espérate a la página 400. Vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos y vamos a ver, porque la gente es muy buena hasta que le ponen un problema delante. Y entonces, con esa reacción, vemos si realmente es buena o no tanto, ¿no? Y este es un libro de sorpresas. Los personajes, yo creo que son muy potentes por esto, porque... Hace mucha gracia, a mí me escriben todo el rato por Instagram los lectores y estoy muy enfadado porque has matado no sé quién, oye, estoy muy enfadado porque esto no sé qué, y qué mal me cae este y tal. Y entonces voy viendo sus sensaciones. Entonces al cabo de 3 días me oye, no, que tampoco me cae tan mal, que ya está, que entiendo un poco por dónde va, tal, no sé qué. Entonces es bonito pensar que no todo es lo esperado, ¿no? Que pasan cosas sorprendentes. Es que si no te sorprende una novela, pues sí, ¿para qué la tenemos la cierras y la dejas en el Hemos estante. hablado de Sara, que es la protagonista, la protegida. Hemos hablado de su némesis, de Lourdes Bofarull. Sí. Pero nos falta la protectora, Carmen. Sí, Carmen es una persona que ha recibido, que en realidad ella es hija del empresario que fundó esta empresa, ¿no? Pero la empresa ha caído en su cuñada porque su hermano, que era el que le llevaba, ha muerto, entonces ha caído en su cuñada. Entonces ahí tiene ya un medio problema, ¿no? Que no le acaba de hacer gracia. Y luego ha vivido siempre con todo el dinero que ha querido. Y de repente tiene una cuñada que ha hecho una grandísima inversión, que es cambiar la fábrica de donde está en Vilanova a una colonia textil, ha creado una colonia textil y se ha gastado muchísimo dinero en eso. Y de repente tiene a su cuñada controlándole un poquito lo que gasta, ¿no? Y entonces le molesta muchísimo. Sí. Entonces es una persona que por un lado no da ni un paso a favor de la empresa, es decir, o sea, no se entera de los problemas que hay, no es proactiva, tal, pero en cambio quiere todos los beneficios de la empresa, porque ella asume que su posición como miembro de la alta burguesía de la ciudad es ayudar a los más desfavorecidos y tal. Y lo que le dice su cuñada es, no, si está muy bien esto, pero el dinero lo tenemos que ganar primero. Y no lo estamos ganando. Entonces, sí, eso crea una situación... Se ha hecho una fuerte inversión, claro. Y además luego, por circunstancias de la vida o de la empresa o climáticas, boicots diferentes, pues, tal. Al final tiene que invertir más de lo que inicialmente pensaba. Y ahí a un momento dado se sienta con ella su banquero y le dice, bueno, hombre, estás fenomenal de dinero, pero ve con cuidado, o sea, mira un poco, tal. Y a ella nunca le han dicho que mire nada. Claro, no sabe lo que es. No sabe lo que es y se queda horrorizada. ¿Pero cómo? Dice, no te tienes que preocupar. Dice, no, es que esta palabra preocuparse nunca ha salido de la boca de mi banquero. O sea, ¿cómo que está saliendo ahora? ¿Qué está pasando? ¿No? Y se horroriza pensando que de repente no puede tener esta inyección de dinero. Piensa que en esta época la burguesía era tan próspera que pensaban que su dinero nunca se iba a acabar. O sea, y en Barcelona en concreto, que era una ciudad muy burguesa, Madrid también pasaba, pero con la aristocracia, sí, ahora vamos a ver. También hablamos de eso. La burguesía empezó a financiarlo todo. O sea, financió la fachada de la Catedral de Barcelona. Se levantó un día un empresario que se llama Manuel Girona y dijo, oye, es que yo tengo demasiado dinero. Y es que tengo que hacer algo. Bueno, pues voy a hacer la fachada de la catedral. Otro dijo, bueno, pues yo voy a organizar el Tibidabo. Otro dijo, bueno, pues yo voy a hacer un templo arriba del Tibidabo. Y todo esto lo pagaban ellos de su bolsillo. Y así se levantó el barrio gótico de Barcelona. Bueno, todo el ensanche es así. Y todo el ensanche. Sí, entonces es así. Y estamos hablando de Barcelona, pero Madrid también está en la novela. Madrid está en un momento increíble, ¿no? Porque la aristocracia está empezando a urbanizar la Castellana, se empiezan a crear unos palacios enormes en la Castellana, y es una aristocracia todavía muy, muy potente, en un momento muy crítico, que es que el rey Alfonso XII está enfermo, y todo el mundo lo sabe,
Y además el rey Alfonso XII se muere porque no para ni de día ni de noche, porque de día trabaja mucho y por la noche trabaja mucho también porque se va a todas las fiestas. Y entonces a la aristocracia le encanta el rey, pero temen por su salud, y así fue, ¿no? Y el rey muere. Y entonces cuando muere el rey, qué horror que va a pasar. Solamente hay 2 niñas, ha tenido 2 hijas, vamos a tener otra reina, la experiencia de la reina anterior ha sido nefasta, ¿qué va a pasar con España? Y de repente la reina viuda dice, oye, es que creo que estoy embarazada. Y entonces se queda todo el país en suspenso, no se corona a ninguna infanta, no se corona a la que en ese momento era la princesa de Asturias, porque a ver si tenemos suerte y nace un niño, como nació. Sí, ¿no? Entonces es un momento en el que está la corte de Madrid diciendo, ¿celebramos o no celebramos? ¿Qué hay que hacer? ¿no? El rey está enfermo, pero se va a morir, pero luego, ostras, ya se ha muerto. Entonces ahora estamos de luto, pero la reina está embarazada. Entonces, oye, que es que a lo mejor dentro de nada resulta que tenemos rey. Y acaba que esto está tenemos en España, yo creo que es de los pocos países que tenemos en el reverso de la moneda a un bebé, porque Alfonso XIII nació rey. Entonces nace y en las monedas tenemos a un bebé puesto ahí, que luego tenemos una moneda que es un querubín, otra moneda que tal, y le vemos crecer a través de las monedas. Es una época muy curiosa. Sí. En la novela hay un fuerte trasfondo también de lucha de clases. No sé si has tratado de lanzar algún mensaje social o hacer algún paralelismo contemporáneo. Bueno, mira, el mensaje que va a recibir todo el mundo sin que yo me esfuerce mucho, porque está en las páginas, es, por un lado, estamos mejor que antes, ¿no? Fíjate, hoy antes se trabajaba mínimo 12 horas al día, trabajaban niños, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, mucha gente, cuando empieza a leer el sistema de las colonias, dirá, qué horror, pero luego dirá, oye, que es que yo estoy hipotecado hasta los 30 años. Y estos señores, al cabo de 5 años, compraron su casa, ¿no? Y tenían el trabajo asegurado, y la comida era barata, y la ropa se la daban. Y no tenían que coger 6 metros para llegar a su trabajo porque estaba al lado. Entonces, todo el mundo dice, y cuando hemos hecho una visita esta semana a una colonia textil, y hemos ido con más prensa y tal, y todos los periodistas decían, oye, yo no tengo una casa así. Pues esa es la casa del obrero llano de esta colonia, tenía esta casa, una casa de 80 metros cuadrados con jardín. Vamos a hacer un poco de repaso a tu tradición. Estamos ya casi quedándonos sin tiempo. Una carrera que es la 5ª novela, que la has movido entre saga familiar, guerra, espionaje. La anterior fue, si no me equivoco, la anterior El hijo del rey. Sí, ¿no? Efectivamente. También la anterior La voz de los valientes, que también es de nazis. El Valle de los Arcángeles es una historia sobre plantaciones azucareras en Cuba. Y el anterior es más de la guerra civil, es una saga familiar de la guerra civil. ¿Qué hilo conductor ha unido estas novelas? Mira, yo creo que a través de mis novelas siempre hay un enfoque diferente de tiempos que conoces mucho o no conoces mucho, o sea, pero que el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Primero es una familia separada por la guerra civil y cómo hay buenos y malos en ambos bandos, ¿no? Una historia de reconciliación 100%. El segundo es una historia de el poderío español en lo que quedaba del Imperio Español, ¿no? Y lo riquísimo que eran los azucareros en ese momento y la situación que se daba y la esclavitud, que mucha gente se pensaba que no había esclavos en España y había muchísimos en Cuba. Sí, ¿no? es que se nos olvida que Cuba hasta hace cuarto de hora era español. Bueno, piensa que, tú conoces a gente que ha conocido esclavos, ¿sabes? Porque los esclavos entraron, o sea, el esclavismo se abolió en el 97 o el 87, o sea, muy final del siglo XIX, y había esclavos muy jóvenes que siguieron viviendo hasta los años 30, ¿no? Quiere decir, o sea, hemos convivido con esclavos casi. Luego, la Segunda Guerra Mundial, 2 enfoques diferentes. El enfoque de los alemanes, había alemanes que eran buenos, no todos los alemanes eran nazis, y en El hijo del Reich el enfoque es la fascinación de la aristocracia inglesa y de la aristocracia europea por Hitler, ¿no? Y en te vas a un mundo de la Revolución Industrial Española, a un mundo de máxima pujanza, pero con un sistema muy curioso e inventado aquí que funcionó muy bien durante mucho tiempo. Piensa que las colonias, las empresas textiles catalanas de colonias, la última cierra en el 2000. O sea, aguantó mucho tiempo. Hace 25 años. Hace 25 años había colonias. Y la gente no lo conoce. Y además, algo que nosotros cuidamos hoy en día, que es que sea energéticamente sostenible, claro, porque utilizamos la fuerza del agua. 100%, claro. Una de las cosas por las que se mudaban la cosa principal, te diría, por la que estaban en el lecho de los ríos, en las riberas de los ríos,
era porque la energía hidráulica era gratuita. Estaba por ley, era gratuita. Y entonces ellos durante 7 meses podían funcionar gratuitamente cuando bajaba el río muy fuerte. Claro. Luego había unos meses que funcionaban con carbón, pero eso, que antes lo que hacían era funcionar todo el año con carbón, era una diferencia muy, muy bestia, ¿no? Pero vamos. Sí. Y todo esto lo vamos a encontrar aquí en este libro, en La Protegida. Rafa, tengo que preguntarte, estamos en una radio musical, como bien conoces, has sido oyente, me decías antes. Tengo que decirte y preguntarte qué canción quieres que nos quedemos escuchando mientras leemos La Protegida. Mira, hay una que me encanta, que se llama Don't Stop Believing, que yo creo que es de Journey. Es Don't Stop Believing. Sí, la tenemos en mente y la vamos a escuchar ya ahora mismo. Es buenísima y me gusta el mensaje además, ¿no? Porque al final lo que te dice es que sigas creyendo, que siempre hay sorpresas. Yo tuve una sorpresa hace 5 años con mi primer libro, que jamás pensé que sería escritor y funcionó fenomenal. Y siempre, yo creo que siempre hay alguna cosa positiva reservada para todo el mundo. Pues mira, si te parece bien, nos vamos a quedar escuchándola. Aquellas que nos estéis viendo en YouTube, ya sabéis lo que toca. Os toca pasaros por las plataformas de audio para poder escuchar este cierre de entrevista, y al revés, si habéis estado escuchándonos solamente, pasaos por YouTube o por kissfm.es para ver la entrevista con Rafa Terradas, que nos ha presentado La Protegida, editado por Espasa. Vas al libro por año. El año que viene vuelvo si me invitas. Por supuesto, ya te estoy haciendo la invitación ahora mismo. Muchas gracias. Hasta la próxima.